usted lo ve en esa persona. ¿Estamos o no estamos? No sé si me quede claro esa parte. Entonces, si nosotros nuestra lucha no es contra carne y sangre, ¿por qué dentro de las familias cristianas, estoy hablando dentro de las que tienen el conocimiento, ¿verdad?, que de lo que se ve fue hecho de lo que no se ve, y de que la lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, tronos, señoríos, etcétera, etcétera? Nosotros nos la vivimos peleando dentro de la casa o dentro de nuestras familias. Estoy hablando de alguien que tiene un conocimiento que viene de parte de Dios. ¿Sí estamos o no estamos? De alguien que sabe Hebreos 11:3 y Efesios 6:12. Entonces, nosotros debemos de entender que hay un operar de demonios, ¿cierto o no? Pero hay algo muy importante dentro de eso. Que si nuestra lucha no es contra sangre y carne, nuestra lucha es contra demonios, contra Satanás y los demonios, pero también debemos entender que ellos ya fueron derrotados por el Señor Jesucristo. Entonces, si ellos ya fueron derrotados, estamos peleando contra un reino espiritual de tinieblas que está vencido. Pero yo quiero que usted me entienda eso. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo a los hijos de Dios? Colosenses 2:15, rápidamente, si usted lo puede leer, lo puede buscar. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? Yo le pregunto a usted, ¿algún día usted ha visto un demonio? ¿No? ¿Ha escuchado un demonio? ¿Sí? ¿Sí? Sí, dice, al demonio de mi vecino. No, eso no. Dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. ¿Qué dice Colosenses 2:15? A ver si alguien lo tiene, dígalo, léalo fuertemente, a ver si cántelo fuertemente. Léalo, por favor. Entonces, Él venció a aquellos con los cuales nosotros tenemos lucha. Según Efesios 6:12. Dice que Jesucristo los venció en la cruz del Calvario, aquellos en los cuales nosotros tenemos lucha, porque dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, principados, potestades, tronos, señoríos, gobernadores en las regiones celestes, etcétera, etcétera. Usted ya se sabe el versículo. Entonces, es importante que usted entienda que Jesucristo ya los derrotó. ¿Estamos o no estamos? Ya están vencidos. Pero ellos ya fueron enjuiciados, ya tienen una sentencia. Pero la cuestión de esto es que todavía no se ejecuta la sentencia. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Quiero decir que todavía no ha llegado el tiempo donde ellos sean arrojados al lago de fuego y azufre. Todavía no ha llegado el tiempo. Y mientras llegue ese tiempo, ellos siguen operando, ¿cierto o no? Ellos siguen operando, ellos siguen moviéndose, ellos siguen influenciando, ellos siguen haciendo daño, porque el trabajo de ellos es hacer daño. Según Juan 10:10, ¿quién tiene ahí su escritura? Busque Juan 10:10. La función de los demonios ahorita que están operando es matar, hurtar y destruir. ¿Qué dice ahí la escritura? Estamos hablando de lo que no se ve, ¿verdad que sí? Y que trae un operar en lo que se ve. ¿Qué dice Juan 10:10? Entonces tiene una operación, ¿no? Tiene un operar muy definido, que es matar, hurtar y destruir. Que en sí, si usted lo pone en cierta acomodo, ¿cómo sería para usted? Primero sería hurtar o destruir. Hurtar, después destruir y al último matar. Entonces el enemigo tiene una función. Los demonios tienen funciones que traen, que deben ejecutar delante de Dios. Ayer veíamos cómo Dios le revela a los pastores. ¿Se acuerdan que cuando vinieron, que nació Jesucristo, que le trajeron ciertos regalos proféticos, que Dios les habló en sueños, que no se fueran por cierto camino, que se fueran por otro, ¿verdad que sí? Y también
le habló a José, al papá del niño, se le apareció y un ángel le dijo que se fuera a otro lugar, a Nazaret, porque Herodes quería matar al niño. Entonces, siempre que el enemigo quiera hacer daño, Dios va a estar avisando, Dios va a estar revelando, Dios va a estar mostrando. Porque usted debe de entender que la lucha no es contra sangre y carne, sino contra ¿quién? Entonces, nosotros sabemos eso. Por ejemplo, usted va a saber que cuando usted va al trabajo, cuando usted va a la escuela, cuando usted va al mercado o sale a la calle, usted va a encontrar ámbitos espirituales que no son favorables para usted, que no son favorables para sus hijos, que no es favorable para su vida espiritual. Por ejemplo, usted va a salir aquí, póngale un ejemplo de aquí del callejón, ¿verdad? Y va a encontrar a la derecha que hay gente tomando, hay gente enviciándose, hay gente afuera que van en el carro acelerados, van peleando, van discutiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que nosotros entendamos que el ámbito espiritual dentro de la casa o dentro de la familia es muy importante. Debe de ser el más importante para nosotros y para nuestros hijos. ¿Está de acuerdo? ¿Por qué? Porque ese ambiente espiritual, ¿verdad? Usted va a ver que cuando usted llega a casa, cuando sus hijos llegan a casa, los hijos tienen que ser envueltos en un ámbito espiritual de parte de Dios, en un ámbito espiritual favorable. A ver, ¿cuántos de aquí han salido a trabajar y regresan más estresados? Pero cuando llegan a su casa, empiezan a encontrar esa paz, empiezan a encontrar esa tranquilidad, empiezan a encontrar ese reposo que necesitaron todo el día. ¿Cierto o no? ¿O no les ha pasado? Digo, a lo mejor usted no se estresa, ¿va? Entonces, nosotros tenemos que encontrar un ámbito espiritual, ¿verdad? En los tiempos de relación, de comunión, de intimidad, como familia. Y debemos entender que ahí existe un ámbito espiritual y tiene que ser favorable para nuestros hijos. ¿Pero para qué tiene que ser favorable para nuestros hijos? Para que nuestros hijos sean edificados. Usted no puede tener ámbitos espirituales donde usted destruya a sus hijos. ¿Sí me entienden? ¿Por qué? Porque ¿quién es el que vino a destruir? El enemigo, ¿no? Los demonios vienen a destruir. Entonces, si hay un ámbito espiritual allá afuera, ¿cómo se mueve el ámbito espiritual allá afuera? Para robar, para matar y para destruir. Ese es el ámbito espiritual del enemigo. Ese es el ámbito espiritual de los demonios. Ese es el ámbito espiritual de la idolatría, de la brujería, de la hechicería. Ese es el ámbito espiritual. Esa es la regla de ellos. Ese es el cimiento, el fundamento satánico, o el cimiento y fundamento de las tinieblas. Entonces estamos viendo que los ámbitos espirituales que vamos a encontrar fuera de nuestra casa no se deben de encontrar dentro de nuestra casa. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? ¿Por qué? Porque el enemigo va a buscar allá afuera. ¿Qué va a buscar? Matar, robar, destruir. Cada vez lo digo diferente, ¿no? Usted me entiende. Entonces, usted va a ver que un brujo, que un hechicero, que un alguien de santería, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que van a buscar es destruir, es matar, es robar. Y es importante que nosotros entendamos esto, ¿verdad? Porque dentro de la casa muchas veces encontramos diferentes pensamientos, encontramos diferentes sentimientos, diferentes voluntades, pero sobre todo dentro de las casas hay algo que falta mucho, y usted no me va a dejar mentir, porque creo que eso falta mucho en todas las casas, incluyendo, y es falta de unidad. A ver, ¿sí me entendió o no me entendió? Dentro de los hogares hay falta de unidad o no hay falta de unidad, siendo que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener el conocimiento, el entendimiento de que la unidad es un fundamento muy importante dentro de la obra de Dios, porque tenemos la unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice que los tres son uno, y eso lo envuelve, en la palabra que es Elohim. La palabra Elohim
es dioses, pero no se está refiriendo a dioses extraños, sino se está refiriendo al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo. Esa es la palabra Elohim. Entonces, dentro de las cuestiones de nosotros como hijos de Dios, vamos a encontrar este grave problema, la falta de unidad y las diferentes voluntades y los diferentes pensamientos, ¿cierto? O díganme, papás, ¿cuál de sus hijos piensa como usted? Se quedaron callados como diciendo, caray, esa nunca me la habían preguntado. ¿Quién de sus hijos hace la voluntad de usted? ¿Y quién de sus hijos siente lo mismo que usted siente? Y aquí es muy fácil zafarse y decir, pues es que como somos seres personales, cada quien piensa lo que quiere, cada quien hace su voluntad y cada quien siente lo que quiere. Pero no, dentro de las cosas de Dios hay una unidad, donde hay un solo sentir, un solo pensamiento, una sola voluntad. ¿Cierto o no nos enseña eso la palabra? Y de la misma manera tiene que estar esto dentro de los hogares. Los hijos tienen que pensar igual que los padres, los hijos se tienen que mover a la voluntad de los padres y los padres bajo la voluntad de Dios, ¿verdad? Para que haya un ámbito espiritual que edifique a los hijos, que los fundamente y que los haga crecer, para que cuando salgan allá afuera, el enemigo, si quiere atacarlos, no los pueda matar, no los pueda destruir, no les pueda robar. ¿Sí está aquí? ¿O no está aquí? ¿O ya se me fue? Entonces tenemos que llevar a la familia a ese ámbito espiritual. Vaya rápidamente a Efesios 4 del 31 al 32. ¿Sí me está entendiendo lo que estoy hablando? Porque dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿verdad? Y que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. ¿Sí, Dios? Una pregunta que me inquieta mucho. Si estamos así con esa lucha de alguien que se está mostrando de esa manera, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Es lo que estaba hablando. Nuestra lucha no es contra. Entonces, ¿qué está operando? Están operando demonios. Pero con la persona con la que estemos en ese momento, ¿qué hacemos? Pues lo que nosotros podemos hacer primero, antes, a solas, dice, a solas, encerrarnos en nuestra puerta sola, es hacer una intercesión a favor de su vida. Es empezar a quebrantar el mundo espiritual de las tinieblas. 1, le robó su voluntad. 2, le robó su corazón. ¿Qué robó de su corazón? El entendimiento. ¿Qué robó de su corazón? Sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones, y sobre todo robó su voluntad. Entonces, a veces nosotros pensamos que es la persona, pero hay un operar detrás de esa persona, porque decía la Escritura que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve, y hay un operar de la misma manera del enemigo. Entonces, muchas cosas de las que nosotros hacemos es hecho de lo que no se ve. Quiere decir, hay un operar ya sea de Dios o sea un operar de los demonios. Entonces nosotros tenemos que empezar a sujetar a los demonios, tenemos que ordenarles que suelten su voluntad, que suelten sus emociones, sus pensamientos, sus sentimientos, que suelten su vida en el nombre de Jesucristo, y que aquello que le habían robado se lo tienen que devolver en el nombre de Jesús, que es su voluntad. Ahora, ¿por qué sucede eso? Porque muchas personas viven con resentimientos, y al vivir con resentimiento viven con amargura, y la amargura se vuelve una manera de vivir, o un modus operandi de los demonios para destruir a una persona. Entonces la persona va a decir, pues a mí, como a nadie le ha importado, pues a mí también no me va a importar lo que digan los demás de lo que yo haga, y voy a hacer y deshacer como hicieron y deshicieron conmigo. Entonces, por eso es bien importante, porque dice, nuestra lucha no es contra carne, es contra los demonios que están operando. Estamos donde estamos. Y no es que le veamos demonios a todo, es que o es Dios o es Satanás, no hay más.
Aquí no hay en medio de nada, no hay medio nada. O sea, o te ladeas para el lado de Dios o te ladeas para el lado del enemigo. Así de sencillo. Entonces, nosotros tenemos que levantar intercesión, tenemos que hacer guerra por nuestra familia, pero tenemos que crear ámbitos espirituales que vienen de parte de Dios. ¿Para qué? Para que cuando la persona llegue a la casa se encuentre con un ámbito espiritual diferente al que cuando él va a la escuela, cuando él va a la calle, cuando va al trabajo, cuando va al súper, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿qué tiene que haber en nuestras casas? Un ámbito espiritual de libertad. No de libertinaje, de libertad. ¿Sí me explico o no me explico? Vamos a ir rápidamente. Efesios 4:31. Dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda, ¿qué dice? Malicia. ¿Por qué? Porque hay un operar espiritual en todo esto. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Si no se quita de nosotros esto, hay un ámbito espiritual dentro de la casa. ¿Por qué? Porque si hay amargura, ¿qué va a haber? Ahí lo dice luego. ¿Qué va a haber luego cuando dice quítese toda amargura? ¿Qué dice después? Entonces, si hay alguien que tiene amargura, ¿cómo va a vivir? Enojado. Va a vivir enojado. ¿Qué más dice? Y si vive enojado, se va a irar de todo. ¿Cierto? Y después de vivir enojado y se aira, cuando alguien se aira, empieza a gritar. ¿O no es cierto? Y eso crea un ámbito espiritual dentro de la casa, dentro de la familia, que no es favorable a los hijos. ¿Por qué? Porque muchas veces los hijos ya no quieren estar dentro de la casa. ¿Por qué? Porque la mamá y el papá están amargados, porque mamá y papá están siempre enojados, porque mamá y papá de todo se airan, porque mamá y papá de todo gritan. Está interesante, ¿no? Entonces dice la Escritura que eso tiene que ser quitado de nosotros. Ese ámbito espiritual de tinieblas que mata, que destruye y que roba la bendición y la paz de tu casa, tiene que ser quitado, porque lo dice, quítese. ¿Cierto? Ahora, no es posible que nosotros, teniendo 20,000 años siendo hijos de Dios, sigamos todavía con esta actitud. Y que muchas veces los hijos no quieran nada de Dios porque nosotros no hemos querido quitar de nosotros esto. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Y a lo mejor vienen al culto, pero ¿sabes por qué vienen? Por miedo. ¿Por qué? Porque si no les vas a empezar a gritar, te vas a enojar y vas a empezar a decirles hasta de lo que no. ¿Seguimos? Y dice maledicencia. ¿Qué es maledicencia? ¿Para usted qué es maledicencia? Vas a empezar a hablar mal. Vas a decir cosas malas. Entonces, si hay en ti amargura, tú siempre vas a hablar mal. Te vas a expresar mal. Y cuando tú quieras corregir a tus hijos, ¿cómo crees que te van a hablar? Mal. ¿Por qué? Porque esto es lo que sucedió y generó la amargura dentro de tu casa. Es un ámbito espiritual de amargura, donde no se disfruta estar en el sillón, donde no se disfruta estar en la mesa, donde no se disfruta estar en la cama, donde no se disfruta ni ir al baño. ¿Por qué? Porque hay amargura. Y eso es un ámbito espiritual que mueve enojo, que mueve, ¿qué más? Ira, que mueve gritería, que mueve maledicencia. ¿Cierto o no? ¿Seguimos? Y dice, y toda malicia. ¿Qué es malicia? Pues hacer las cosas con maldad. ¿Cierto? Y le das de comer a tus hijos con maldad, tus hijos comen con maldad, y todo lo que se mueve dentro de la casa es un ámbito de maldad. Los hijos le roban a los padres le roban, la mamá le roba al esposo. Ay, pues es la cartera de mi esposo, lo que de él es mío. No, espérate, si no te lo dio, no es tuyo. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Es que es su cambio. No estoy pisando callos, ¿verdad?
Es que es su cambio. Y pues yo puedo agarrarle. Es mi marido. No, espérame. Si no te lo dio, no es tuyo. ¿Cierto o no? Y a lo mejor te iba a comprar unos zapatitos y todo eso y tú te lo gastaste en cosas que no. Pero bueno, ya, porque si no ustedes van a decir, pastor, no les doy ideas. Antes dice la Escritura que seamos benignos. ¿Qué es ser benigno? Es que seamos buenos dentro de la casa, que nos movamos en un ámbito espiritual de lo que es bueno. Y empieza a decir lo que es bueno para tu casa. ¿Qué es bueno para tu casa? Que seamos misericordiosos unos con otros. ¿Cierto o no? A ver, ¿quieres tener misericordia? Yo le digo, a ver, tú ves que llega un hijo. Voy a poner un ejemplo. Espero que no suceda a nadie de ustedes. Pero ve tu padre, ve tu mamá, que llega un hijo que no es muy querido, podemos decir entre comillas. Y ve que llegas y lo primero que hace es esconder la comida. O lo primero que hace es decir, dile que no estoy. Y tú ves como hijo que llega el otro hijo y saca la comida y saca todo para que él se sacie. Y él llega y corre y sonríe, pero tú llegas y está de malas. Ahora yo te pregunto, ¿eso es ser misericordioso uno con otros? Que tú como hijo hagas una diferencia entre papá y mamá y digas, es que yo quiero más a mi papá porque mi papá es más buena onda. Más bien tu papá te solapa las cosas que andas haciendo. Y a la mamá a lo mejor no la quieres tanto porque la mamá es más dura y te dice lo que tienes que hacer y a ti no te gusta que te digan lo que tienes que hacer. Por eso papá te apapacha. No lo hagas, hijita, deja que lo haga tu mamá. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Porque una mamá siempre va a decir, es que no hace qué hacer, es que no hace esto, y ya, déjala, no pasa nada. No estamos hablando de cosas que no ha vivido usted, sino cosas que hemos vivido. Pero entonces, esto trae un ámbito espiritual, porque dice ser misericordiosos unos con quién. Pero después, ¿qué dice de esa parte? Ese es un problema. Vivimos dentro de la familia y sabe que cuánta falta de perdón hace falta dentro de las familias. Y para empezar, el pleitazo que trae papá y mamá, porque tú me hiciste, tú me dijiste, tú esto, tú el otro y aquello. Pero te acuerdas que tú también me hiciste esto y el otro y aquello. Y entonces sacan su lista, tamaño pergamino, ¿no? De esos que corrían, a ver, vamos a ver, entonces ¿quién ha hecho más? ¿Tú o yo? ¿Quién se ha hecho más daño? ¿Tú o yo? Si yo te perdoné esto y el otro y aquello. Entonces, si se lo estás echando en cara, ¿qué si todavía no se lo has perdonado? Pero dice la Escritura, escuche, si usted quiere un ámbito espiritual diferente en su casa, tienen que ser benignos unos con otros. Tienen que ser misericordiosos y sobre todo tiene que haber perdón. Pero somos capaces de primero te largas de la casa antes que te perdonen. Primero te largas de la casa antes de que yo me baje y me humille y yo sea el que te pida perdón. No, si tú eres el que me hiciste daño, tú eres el que me haces, tú eres el que me echas diabladas, tú eres siempre el de enfrente es el que tiene la culpa y nosotros nunca nos bajamos. ¿Qué dice la Escritura? ¿Acaso de que dice el Señor Jesús que aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón? Y si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, Él no va a perdonarnos a nosotros. Entonces, ¿qué falta de perdón habrá tanto en la casa? Porque dice la Escritura que perdonándonos unos a otros. ¿Para qué? Para que se quite la amargura, para que se quite el enojo, para que se quite la ira, la gritería, la maledicencia y la maldad con la que actuamos dentro de la casa.
Ah, pero si él me hizo, esta me la paga. Y al rato le dice al hijo, uy, ahorita que llegues me la vas a pagar. Digo, no somos así, ¿verdad que no? Y llegan los hijos y ya llegan con temor, con miedo a la casa, ya llegan temblando, ya a lo mejor unos deciden no llegar y mejor se van con los amigos. Porque ya saben que cuando usted está en la casa, la cosa está violenta. Dígame si no es un ámbito espiritual. Y dice la Escritura que nuestra lucha no es contra tu esposo, no es contra tu esposa, no es contra tus hijos, no es contra tus padres. Tu lucha es contra principados, potestades, tronos, señoríos, gobernadores en las regiones celestes, huestes de maldad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Contra quién es tu lucha? ¿Contra tu familia? ¿Contra los demonios? Entonces, ¿qué hay que quebrantar? ¿Qué es lo que hay que sujetar? A los demonios. Pero también dice la Escritura que dejemos, ¿verdad?, la amargura. Y una manera de dejar la amargura es perdonándonos unos a otros, siendo misericordiosos unos con otros, siendo buenos unos con otros. Ahora llega y agarra a tu hijo algo de ahí y te enojas porque agarró de tu comida, agarró de esto. Oye, ¿a quién más va tu hijo? Aunque tenga 20, 30, 100 años, ¿a quién más no ha dejado de ser tu hijo? No ha dejado de ser tu hija. ¿Cierto o no? No, pero es que ya se puede valer. No, espérame. Eso lo hubieras pensado desde el primer día que tuvieron una relación para tener un hijo. Porque de ahí hasta que tú te vayas o tu hijo se vaya de esta tierra, no deja de ser tu hijo. Y dice la Escritura que seas bueno con él, que seas misericordioso con él, que lo perdones a él. Cuando habla de él, habla en general. ¿Sí me explico? Sí. Dice la Escritura eso. Pero es más fácil correrlos, es más fácil pelear, es más fácil gritar, es más fácil amargarse que pedir perdón. Entonces, ¿cuál es el problema dentro de los ámbitos espirituales de la casa? La falta de perdón. Y eso desata la amargura. Y si el Espíritu Santo escudriña ahorita más de uno de los que estamos aquí, de seguramente encontraremos uno o dos, tres que traen ciertas cuestiones contra sus padres, o ciertos padres que traen cuestiones contra sus hijos y que no has podido perdonar ni a tu esposo ni a tu esposa, que no has podido perdonar ni a tu hermano ni a tu hermana, que no has podido perdonar a los que te hicieron daño, porque no has entendido que tu lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, tronos, señoríos. Ahora yo le pregunto, ¿cuál padre o cuál madre que está aquí no quiere que sus hijos sean salvos? Ninguno. Yo creo que todos queremos. Sí, amén. Yo creo que todos queremos, a pesar de la lucha tan difícil que hemos vivido con ellos, a pesar de esa lucha, nosotros queremos que sean salvos. ¿O no quieres como papá o mamá que sean salvos? Entonces no dejes que el enemigo te utilice cuando ellos están buscando de Dios. No dejes que el enemigo por cosas materiales, mira, las cosas, es por más decírtelo cuando tú ya lo sabes, que las cosas materiales van y vienen. Y como sea, cuando alguien de tu familia parte o tú partes, no te llevas nada. Y yo te lo digo, ahí está la casa de mi hermano. Está sola, ¿qué se llevó? Ahí están los carros de mi papá, ¿qué se llevó? Los terrenos, ¿qué se llevó? Nada. Entonces, ¿por qué nos afanamos que porque el hijo agarró esto, que porque el hijo agarró el otro? Estoy hablando, es tu hijo. ¿O no trabajaste muchos años para darle de comer? ¿O no trabajaste muchos años para vestirlo? ¿O no trabajaste muchos años para calzarlo?
Y aunque digas, es que ya no tienen fuerzas, de todos modos, ¿a quién van? ¿A quién más van tus hijos? Por eso es importante que nosotros comprendamos y entendamos que hay cosas que dice Dios, deja eso, por favor, déjalo. Ya olvídate de tu rencor, ya olvídate de tu dolor, de tu enojo, ya olvídate de esto. Hay cosas presentes. Si estuviéramos sufriendo, yo estuviera, mira, me dolió que fuera papá, pero Dios me hizo entender muchas cosas. ¿Por qué? Porque yo me quedé y porque hay cosas, gente que dependen de uno. ¿Sí me entiendo? Y si tú y yo nos deprimimos por lo que hemos perdido, podemos perder a lo que tenemos ahora enfrente. ¿Sí me entiendo? Sí duele, sí cala en el corazón, sí los extrañamos, sí hacen mucha falta, pero ahorita tenemos presentes a más que también nos aman, que también muchas veces son hijos. Y por el dolor de haber perdido uno, nos desquitamos con los que aún tenemos. ¿Y sabes qué sucede? Que puedes terminar perdiendo otro y te vas a arrepentir. Y va a venir más dolor porque no supiste aprovechar al que está vivo. Y yo cuando estaba estudiando esto, le digo a Dios, hay muchas cosas que cambiar. Y a veces los cristianos decimos, ¿cómo está, hermano? Oh, bien, gloria a Dios, bendecido, pastor. Déjame ir un rato a tu casa. Gracias a Dios, Señor, llévame el Espíritu. Llévame la omnipresencia, Padre, allá a su casa. Nada más un ratito quiero estar sentado en el sillón a ver cuál es el mover de todos. ¿Sabes por qué? Porque muchos necesitamos cambiar el ámbito espiritual de nuestra casa. Necesitas. El pastor Rubén ya no está. Aprovecha la pastora Graciela. Ella sí está. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? ¿O no es así? El pastor Rubén ya no está. Quisiéramos que estuviera, pero ya no está. Ya Dios se lo llevó. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Ahora hay que aprovechar lo que está. Y si tú y yo no comprendemos que se tiene que quitar de nosotros la amargura, que nosotros tenemos que quitar de nosotros el dolor, que nosotros tenemos que quitar, porque dice, quítese. ¿Cierto o no? O te dice, ¿no voy a venir a quitártelo? No, ¿verdad? Que se quítese de nosotros. O sea, quita de ti lo que hace daño a tu casa, lo que hace llorar a tus hijos de ti, lo que hace llorar a tus padres de ti, lo que hace que en el corazón esté calando y se haga una herida más grande de lo que ya estaba. A ver, dime, ¿qué sentirá un hijo que tú prefieres a uno que a otro? Y fíjate que hay padres que se han atrevido a decir, hubiera preferido que te murieras tú a tu hermano. Sí, o sea, imagínese el nivel de dolor y de herida que muchas veces nosotros como padres hemos causado a los hijos. O que tú le digas a una mamá o a un papá, hubiera preferido que te murieras tú que mi madre, hubieras preferido que te murieras tú que mi padre. O sea, no nos imaginamos la magnitud de lo que nuestras palabras pueden hacer en la persona de enfrente. Y qué difícil es bajarnos y pedir perdón. Pero la Escritura lo dice. Perdonándonos unos a otros como también nos perdonó a vosotros en Cristo. Qué difícil es pedir perdón. Pero qué duro es pedir perdón, pero qué más duro es pedir es cuando alguien parte sin que tú le hayas pedido perdón.
Le doy gracias a Dios porque me permitió estar ahí con mi papá, que él viera que yo hice las cosas lo mejor que pude y que nada quedó en mi corazón y nada quedó en el corazón de él, pensando que él como padre no hizo las cosas bien, las hizo bien. Y yo sé que como hijo no hice las cosas mejores, pero me esforcé mucho por no ser un dolor de cabeza para él. No es necesario que perdamos a alguien, ¿verdad que no es necesario? No es necesario que tú te acerques, que pierdas o vayas a perder a tu hijo y tú lo abraces ahí en el autolib y le digas que te perdone cuando lo puedes hacer ahorita que está bien. Que Dios te libre de todo eso. Pero mejor ten tu casa bien. Ten en un ámbito espiritual de misericordia, en un ámbito espiritual que es bueno, en un ámbito espiritual de perdón, donde se perdonan unos a otros. Salmo 138. ¿Esto bien? Y no se ofenda, antes dele gracias a Dios que se acuerda de usted. Dele gracias a Dios que se acuerda, demos gracias a Dios que se acuerda de nosotros. Y nos da la palabra para arrepentirnos, nos da la palabra para instruirnos, ¿cierto o no? Da la palabra para guiarnos, para decirnos, hijos, muchas veces, muchos años ya hiciste las cosas mal, ya por favor entiende, ya vive en bendición en tu casa, ya que se mueva lo bueno en tu casa, que se mueva la misericordia en tu casa, que se mueva el perdón en tu casa, ya deja de odiar a la gente, ya deja de ser resentido, deja de que Dios te quite la amargura, para que se quite el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia, la maldad de tu casa. Salmo 138, 6. Porque Adonai es excelso y atiende al humilde, mas al antiguo, ¿cómo lo mira? Entonces, ¿tú crees que Dios está dentro de un hogar donde hay altivez? ¿Tú crees que Dios está en un hogar donde hay falta de perdón? Porque la falta de perdón es altivez, es soberbia, es arrogancia. Sí te hicieron mucho daño y a lo mejor yo no me imagino la magnitud del daño que te hicieron, pero sabes que la Escritura te lleva a que pidas perdón, sea la magnitud del daño que te hayan hecho. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? ¿Para qué? No tanto para la otra persona, sino que el perdón te ayuda a ti y cambia el ámbito espiritual de tu vida. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Cambia el ámbito espiritual de tu vida, porque si no, dice que Él mira de lejos al altivo, no está cerca de Él, no le gusta estar cerca de los altivos. No le gusta estar cerca de aquellos que dicen, por mí eres esto, por mí eres el otro, mira que si yo no te hubiera dado techo, no te hubiera dado casa, no te hubiera dado alimento, no te hubiera vestido, tú no fueras nadie. No, espérame. Gracias a Dios que les ha dado las fuerzas para darle algo a sus hijos. Sí, amén. Pero al altivo, al que se envanece, se ensorbece en lo que ha dado a su casa, Dios lo mira de lejos. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? ¿Y Él atiende a quién? A la humildad. Y la humildad es pedir perdón. La humildad es ser bueno. La humildad es ser misericordioso. Eso es humildad. Pero es más fácil ser altivo. Es más sencillo desquitarse, vengarse. Es más sencillo guardar resentimiento. Es más sencillo vivir en amargura, en enojo, en iras, en griterías, en maledicencias, en maldad, que cambiar el ámbito espiritual de tu familia. Que cuando tus hijos te vayan a visitar, vayan con todo gozo y con alegría, no vayan con miedo, no vayan esperando que seguro es pleito, porque van a comer contigo, es pleitazo. Que tus hijos se alegren a verte, te abracen y tus hijos le den gracias a Dios por tu vida, porque has sido un padre y una madre capaz
¿verdad? Con la capacidad que Dios te dio para ser bueno con ellos, para ser misericordioso con ellos y para haberles perdonado lo que te hicieron. Sí, amén. Yo quiero que usted no se ofenda, porque no es para ofender. Esta enseñanza creo que es para que Dios guíe nuestra casa. Amén. Y para que en nuestra casa haya un hábito espiritual favorable a los hijos. Ya vienen de lo duro de la calle, ¿cierto o no? Ya. Deja que en tu casa tengan paz. Deja que en tu casa viva lo bueno de Dios, lo misericordioso de Dios. Deja de pelear con tus hermanos, deja de pelear con tus hermanas, deja de estar haciendo cosas que a Dios no le agradan, que generan amargura. ¿Y qué pasaría si Dios te dijera ahorita, perdona a tu hijo? ¿Y qué te pasaría si Dios dijera, perdona a tu hermano? No, Señor, es que Él me hizo, dijo de mí, habló esto y me hizo esto y el otro. Perdona a tu hermano. Ah, perdona. Porque el día que tu hermano se llegue a ir de esta tierra, te va a doler en el alma, te va a doler el corazón y vas a llorar como no tienes idea. Perdónalo. Decía nuestro Señor Jesucristo, Él no sabe lo que hace. Él no sabe que en Él están operando demonios para destruir. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Porque nuestra lucha no es contra quién. Y sin embargo hemos aventado varias luchas en nuestras familias. Nos hemos aventado batallas en nuestras casas sin misericordia. ¿Cierto o no? Sí, amén. Y como sabemos qué es lo que le duele al otro, se lo deja así sin miedo. Se lo deja así sin misericordia. ¿Cierto? Y usted sabe, a lo mejor se acuerda cuando estaba usted chiquito o estaba ahí con sus hermanos y sabía que al otro le caía mal que usted le dijera gordo y le decía gordo para que le calara, ¿no? Usted sabía que no le gustaba que le dijeran pelón y le dice pelón para que le cale. Entonces a veces hablamos sin misericordia. Eso es maledicencia, eso es hablar con maldad. ¿Sí me entiende o no me entiende? Y yo le voy a decir, las heridas más graves, ¿dónde se hicieron? Usted lo sabe, ya lo hemos dicho. ¿Dónde hicieron sus heridas más grandes de su vida? En la familia. Ya hablamos de tíos, primos, abuelos, etcétera, etcétera. ¿No? Que el abuelito prefería a los nietos de tal y los tuyos no. Eso está tremendo. Dice que yo veía a mi papá y mi papá todos los trataba igual. A todos los regañaba igual. Pero también a todos los amaba igual. Entonces él nunca hizo una diferencia entre sus nietos. Y si usted como abuelo hace diferencia porque uno de sus hijos tiene un problema con él o falta de perdón con uno de sus hijos, entonces usted está mal. Porque está desquitándose con sus hijos, que también son hijos de usted. Los nietos también son hijos de los abuelos. Y lo dice la Escritura. Y se lo puedo enseñar conforme a la Escritura. ¿Seguimos? Génesis 18 y 19. Cristo vive. Pero no están enojados, ¿verdad? Están preocupados. ¿Y usted qué pensó que tenía que llegar a hacer quehacer y a lavar, a planchar y a hacer la comida? No, tiene que llegar a ordenar su casa. Hermano, y eso que dices sí es verdad, porque yo sabe la historia de Tere y desafortunadamente creció, pues por algo, yo no estuve ahí y apenas no tiene, creo que ayer hablamos de eso. Le dije, oye, ¿cómo estás? Me gustaría llegar y abrazarte. Como hablaba con mis sobrinas, que ellas se arriman, se acercan, y con mucha confianza, y con ella como que, no sé, el rechazo.
O ella, ajá. Tú le dije, no, es que usted ya me empezó a sacar todo, hermano, hasta de ahí. Hasta yo ya iba a empezar a sacar de todo. Ay, hermano. Entonces, yo escuché, siempre era de calla, digo, no, yo escuché. ¿Ya va que no me va a decir nada? Y le digo, estoy escuchando, hija. Estoy escuchando. Ahora, ahí te va. Perdóname y perdónate. Perdona, olvida todo eso. Vamos a vivir a partir de mañana tú y yo lo nuevo. Déjame ir a tu casa y abrazarte fuerte, como si fueras niña y yo tu mamá. Olvida todo, mamá, porque estás cargando algo que no te deja ser feliz. Peleas con tu hijo, peleas con Gela, voy yo y también, ya llegó. No, hija, vamos a sanar, vamos a curar eso en el nombre de Jesús. Hermano, siempre se quedó callada y me dijo, ¿y cuándo vienes? Ya no es cuándo viene, ¿cuándo vienes? Porque quiero que sepas que yo sé que tú eres mi mamá. No me lo había hecho nunca, hermano. Yo en lugar de sentir un gusto tan hermoso, Dios lo sabe. Y tu nieto es Fer, ya se lo dije que Fer, tú eres su abuelita. Hermano, o sea, ella creyó que me iba a herir. Y al contrario, me dio un gusto, porque nunca me lo habían dicho. Ya es tu tía, y es tu tía, y es tu tía. No, porque yo sé que tú eres mi mamá y él es tu nieto. Y si tú dices que va a ser así a partir de mañana, de aquí en adelante, pues vamos, entre las dos vamos a echarle ganas por Fer. Vamos a hacer por Fer, porque es tu nieto y yo soy tu hija. Hermano, o sea, yo digo, Señor, gracias. Y de lejos, no estábamos cerca, hermano. Entonces, hasta cuando voy a ir a verla, estoy así con ese gusto y a la vez ese miedo, porque no sé qué va a pasar. O sea, yo espero en Dios que sea todo lo mejor. Y es bueno, porque la falta del perdón restaura. Sí, hermano. Sí. Entonces usted puede llegar a abrazarme y decirle, hija, perdóname por todo lo que generé en tu corazón. Sí, hermano. Sí. Por el daño que te hice. Pero mira que Dios ha llegado a mi vida y me ha enseñado que yo estaba mal. Y hoy me arrepiento delante de Dios por lo que te hice. Y Dios va a abrazar a su hijo. No solamente sino Dios la va a abrazar. Gracias. Y va a restaurar su corazón. Amén, que así sea, en el nombre de Jesús. Entonces a veces eso es lo que genera cuando uno se baja. Cuando uno es humilde. Cuando uno no se pone a tú por tú con los hijos, sino que les enseña que el mejor camino es el perdón, porque si hay falta de perdón, entonces hay mucha amargura. Y yo no culpo en todo a los padres, porque también como hijos no hemos sido los mejores hijos. A lo mejor les tocó a nuestros padres los peores hijos. Pero no porque te hayan tocado los peores hijos, no los perdones. Y aunque te hayan tocado los peores padres, no los perdones. Jesús dijo, y se los dije ahorita, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y muchos de nosotros, la verdad, no supimos lo que hicimos. Y a lo mejor tu papá, tu mamá, no supo lo que hizo de ti, el daño que trajo a tu vida. No supieron la magnitud del dolor, no supieron la magnitud de amargura que trajeron a tu corazón. No supieron que no era bueno distinguir entre un hijo y otro. No supieron que a lo mejor tratarte con dureza no era lo mejor para tu vida. Que a lo mejor un abrazo hubiera solucionado más las cosas que un golpe. Que a lo mejor un abrazo, tú puedes, hijo, tú échale ganas, mira, Dios te ha dado sabiduría e inteligencia. Podía más que eres bien burro, eres bien tonto, que eres bueno para nada. Y a lo mejor sí aprendiste a hacer muchas cosas tratándote así tus padres, pero el daño que hicieron en tu corazón está permanente. Sí sabes hacer muchas cosas porque te trataron con dureza, pero hay algo muy diferente. Que el daño que hicieron en tu corazón, nada más lo puede reparar Dios. Es importante que tú vayas delante de Él. A lo mejor tu padre es muy difícil de que tú hables con él, a lo mejor tu madre es muy difícil de que tú hables con ella.
Pero si puedes decirle a Dios, ¿sabes qué, Señor? Yo lo perdono, yo la perdono, Señor. Que cuando los vuelvas a mirar, los mires con amor, los mires con respeto, los mires entendiendo que ese hombre, esa mujer, a su manera, a la manera que pudieron o a la manera que ellos fueron criados, te cuidaron, te vistieron, te dieron de comer, te dieron una casa. A su manera lo hicieron, pero se esforzaron por ti. Y a lo mejor le puedes decir: gracias, Señor, por mi papá, gracias, Señor, por mi mamá, gracias porque a su manera me han amado, a su manera me ofrecieron lo que tenían, a su manera me dieron lo que pudieron. Y quiero terminar con este versículo. Génesis 18:19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Adonai, haciendo justicia y juicio, para que haga venir sobre Adonai, sobre Abraham, lo que ha hablado acerca de él. Aquí habla de que Abraham, Dios lo escogió, o Dios sabía que Abraham iba a tener la capacidad de enseñar a sus hijos. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? ¿Por qué crees que Dios te escogió para ser padre? ¿Por qué crees que Dios te escogió para ser padre? Porque Dios sabe que tú tienes la capacidad de enseñar a tus hijos, que tú tienes la capacidad de guiar a tus hijos, que tú tienes la capacidad de enseñarle a tus hijos quién es Dios. Y dice claramente: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Imagínate que Dios piense esto de ti. Que diga Dios: yo lo escogí porque yo sé que lo va a hacer. Yo la escogí porque yo sé que ella lo va a hacer. Que yo le he dado la capacidad para hacer que su casa sea una casa llena de mandamientos de Dios, de principios, de verdades de Dios, donde yo sé que en su casa se va a mover lo bueno, que en su casa se va a mover la misericordia, que en su casa se va a mover el perdón. Yo sé que Él va a quitar de su casa la amargura. Yo sé que Él va a quitar de su casa el enojo. Va a quitar las iras, las griterías, las maledicencias. Va a quitar de su casa la maldad. Yo sé que va a enseñar bien a sus hijos. Y después de sí, sus hijos van a hacer lo que vieron hacer a su padre. Porque Jesucristo, ¿qué fue lo que hizo? Lo que vio hacer a su padre. Y los hijos hacen lo que ven hacer a sus padres. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Y entonces, si tu hijo ve que tú vives en amargura, que vives en enojo, ¿cómo crees que van a crecer y van a vivir ellos? En amargura y llenos de enojo. ¿O tú crees que, o tú como padre sientes bonito que un hijo te vea venir y que en lugar de que le dé gusto diga: ¿qué quiere? ¿A qué viene a molestar? Yo te pregunto, como padre, ¿te gustaría que tus hijos tomaran esa actitud? Pero muchas veces tú como padre o yo como padre tomamos esa actitud con ellos. Cuando ellos estaban pequeños, cuando ellos querían estar cerca de nosotros, nosotros muchas veces los rechazamos, muchas veces nos alejamos de nosotros. Y entonces eso aprendieron: como él me rechazó, como él me alejó, de la misma manera ahora que yo ya estoy grande lo rechazo y lo alejo de mí. Dice la Escritura: quita de tu casa la amargura.
desgracia, la gritería, la ira, la maledicencia y la maldad. Si tus hijos te ven diciendo groserías y viniendo a la iglesia, ¿tú crees que no van a hacer lo mismo? Es que no puedo dejar, después de 10, 15 años en el evangelio, no puedes dejar de decir groserías. Eso es maldad en tu corazón. Eso es maldad. ¿Y por qué muchos de los hijos se alejan de Dios? Porque los padres viven con doble cara en la iglesia. Y aquí en la iglesia santidad y en la casa pura maldad. No te pones en pie. Y usted va a ver ahí, en el verso 13, va a empezar a hablar sobre dos discípulos que iban en un camino que se llama Emmaus, y yo quiero enseñarle un poquito de esto. ¿Quién estuvo ayer? ¿Quién estuvo ayer? Y escuchó la enseñanza del camino de Emmaus. Ese camino tiene mucha enseñanza, y mire, dice la escritura, hay aquí dos de ellos iban en el mismo día a una aldea llamada Emmaus, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió mientras que ellos hablaban y discutían entre sí que Jesús mismo se acercó y caminaba, ¿qué dice? Con ellos. Entonces, es importante que usted entienda que cuando usted va en el camino, cuando usted va caminando o usted va platicando, dicen que Jesucristo iba al lado de ellos, ¿cierto o no? O sea, dentro del camino de Dios usted no va solo. Aunque usted no vea a Dios, dice la escritura que Él iba, ¿verdad?, al lado de ellos. Pero fíjese lo que dice en el 16: mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Es importante que les dice esto. Mire, ayer hablábamos, ¿no?, que Jesús está escuchando todas las pláticas que nosotros tenemos. Y algo muy importante, que imaginas que Jesucristo de repente tú estés platicando mal de alguien y de repente te diga: ¿qué pláticas son estas? ¿No? Y que usted esté hablando mal de alguien, murmurando de alguien, señalando a alguien, condenando a alguien, y que Él mismo te diga: ¿qué pláticas son estas? ¿Qué harías? Que de repente Dios te hablara, o a los dos que están platicando de alguien les dijera: ¿qué pláticas son estas? ¿Qué harían? Así se quedarían como ahorita, con su cara de ¿qué? Dice: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis, qué dice, tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no había sabido de las cosas que en ella habían acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos dijeron: de Jesús Nazareno, que fue un varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Ayer habíamos visto esta enseñanza. Miren, ¿cómo caminaban? ¿Cómo iban en el camino? Teniendo pláticas que no estaban bien. Una, dos, iban como tristes. Ayer estábamos viendo que la falta de comunión con Dios trae tristeza. La falta de comunión con Dios trae desánimo, trae desaliento. Pero no solamente eso, sino que uno empieza a dejar de creer en lo que había creído. Yo le digo una cosa: ¿ellos sabían que Jesucristo era el Hijo de Dios viviente, cierto o no? Porque dice que eran discípulos. ¿No dice la escritura que eran discípulos? ¿Ellos creían que Jesucristo era el Hijo del Dios viviente o no creían al principio? Yo creo que sí lo creían. Pero ellos dicen que iban discutiendo entre sí, iban platicando entre sí. Y yo creo que la plática que ellos sacaron, o la deducción que ellos sacaron, fue que solamente Jesucristo era un varón, profeta. ¿Sí me entiendo? Ya no era el Hijo de Dios, sino ya era un varón profeta. Ya no tenía, ya habían perdido la certeza de que fuera el Hijo de Dios. Y fíjense lo que dice más adelante. Dice
verso estoy 20, ¿no? Fíjate, bueno, voy a terminar el 19. Desde Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernadores a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos, escuche, ya no espera. ¿Ya qué dice? ¿Qué esperábamos? ¿En qué tiempo está hablando? ¿En qué? En el pasado, ¿no? Estaba hablando en tiempo pasado, o sea, ya esperaban, ellos esperaban, ya no esperan. ¿Estábamos o no? Entonces, dígame una cosa, ¿perdieron la fe o no perdieron la fe? Perdieron la fe porque primero, para ellos ya no era el Hijo de Dios, ya solamente era un varón profeta. Y dos, no solamente ya era un varón profeta, sino que ellos ya esperaban, ya no esperan. Y fíjese lo importante que dice después. Estoy en verso 21. Pero nosotros esperamos que él era el que había de redimir a Israel. Ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron en su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, dice, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de nuestros al sepulcro, de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él dijo, ¿qué les dijo Jesús? Es lo que yo les decía, imagínate, hermano, que de repente todo lo que Jesucristo les enseñó, ¿de qué sirvió? ¿Qué es un insensato? Alguien que no cree. ¿Qué es un insensato? Alguien que actúa alocadamente, alguien que no razona, alguien que hace las cosas sin pensar, como alguien que habla por hablar, porque ellos iban hablando por hablar, siendo que ellos ya habían sido instruidos por Jesucristo. Y como ellos no entendieron nada, fíjense lo que les empieza a decir, insensatos y tardos de qué, para creer todo lo que los profetas han dicho. Entonces, ¿por qué les estaba diciendo insensatos? ¿Por qué les estaba diciendo tardos de corazón? Porque no creyeron a lo que Jesucristo les había enseñado. Y hay algo muy importante que dice ahí, todo lo que los profetas han dicho. O sea, no creyeron a la gente que Dios levantó, no le creyeron a la gente que Dios había puesto para instruirlos, o a la gente que el Espíritu Santo inspiró para dar una enseñanza. Fíjate, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Llegaron a la aldea en donde iba e hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron que se quedase diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estaban sentados con ellos a la mesa y tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y reconocieron, más él desapareció de su vista. Y decían el uno del otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Ahora yo le pregunto, ayer les hice esta pregunta, ¿por qué creen que ellos querían que Jesús se quedara con ellos? Bueno, ellos no sabían que era Jesús, pero ¿por qué creen que ellos querían que se quedara él con ellos? Una, porque eran muy amables. Dos, porque había encontrado un nuevo maestro. O tres, porque dijeron, pues una vez que se queda a comer. ¿Por qué creen que ellos lo invitaban a comer? Bueno, a quedarse. ¿Por qué creen? Porque habían perdido un maestro. Y dijeron, este habla como el que murió. Este habla como él, entonces hemos encontrado un nuevo maestro, que se quede, porque en la manera de abrir las escrituras, cómo enseñaba, cómo decía, ellos seguramente decían, este se parece al que se murió, habla igual que él, seguramente Dios no lo mandó. Pero algo que ellos no sabían es que era el mismo Jesucristo resucitado. Y
Y hay algo que a mí me llama la atención, porque yo les decía, mire, la gente cuando usted le llama la atención, cuando usted trata de corregir a alguien, cuando usted trata de instruir a alguien, si usted le llama la atención, la gente se enoja, se molesta. Dice, ¿cómo me habla así el pastor? Y yo les decía ayer, mire, ¿cuántos gente de otras iglesias que se cambian de iglesias, etcétera, siempre terminan echando la culpa al pastor porque se van? Ya, yo les decía ayer, a ver, oye, creo que Dios se ha equivocado porque ha levantado muchos pastores bien malos. O sea, todos los pastores son los malos, el pueblo es el que se va por... vivimos tanto en santidad que ese pastor no nos queda corto y nos lastima. Necesitamos buscar algo más. Y yo decía, ¿a poco Dios se ha equivocado en levantar pastores? Dios se ha equivocado en poner pastores, y todos los pastores. Usted va a preguntarle a una persona, ¿por qué te cambiaste de iglesia? No, es que el pastor, la pastora, no, el líder. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Y sabe que muchas de esas quejas son porque los han puesto en orden. Y como no nos gusta ponernos en orden, ¿te imaginas que Jesucristo viniera y te diera ahí, vea tus vestiduras, ¿no? Los que danzan o los que de shofares, ¿no? Y que empezara a recorrer, dice, esos tenis están bien puercos. Y tú, no, si los sabes, Señor, también puercos. Ese vestido, mira nada más cómo lo traes para venirme a servir. Yo no sabes si hay empresas que buscan que la gente vaya a la línea limpia, bien limpia. Y si no vas así, te acaban corriendo. ¿Cierto o no? ¿O no? No, ustedes no han trabajado. Se ve que no han trabajado en ese tipo de lugares. Entonces, impuestos también que son requieren, ¿no? Requieren ir presentables, ¿no? Es la palabra correcta. Entonces imagínate que Jesús viene y te empieza a decir, mira, ¿cómo les dijo a ellos? Para empezar, ¿cómo les habló? Aparte, según ellos, ni sabían quién era, no lo conocían, ¿verdad que no lo conocían? No sabían ni quién era Jesús, ni sabían ni quién era. ¿Y cómo les empezó a hablar cuando ellos empezaron a hablar sin entendimiento? ¿Cómo les empezó a decir? Insensatos. Imagínate que alguien le platicaras algo y te dijera, estás loco. Porque insensato es actuar alocadamente. Entonces imagínate que te dijeras, estás loco, estás mal de tu cabeza. ¿Y qué harías tú? Pues casi como eres te enojarías. Y dijeras, bueno, y este que ni lo conozco me viene a decir lo que yo soy. Así como muchos cuando vienen, ¿no? Y escuchan las predicaciones que yo doy, dicen, ¿este quién se cree para hablarnos así? No, es que una palabra de instrucción y una palabra de corrección que te corrige siempre va a doler. Siempre batallar. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Algo que no te corrige, algo que te apapacha, va a ser algo que tú vas a aceptar, va a ser aceptable para ti, pero algo que te corrige no es tan aceptable. Y fíjense lo importante de eso. Nadie puede ser instruido si no es corregido. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? O sea, si tú quieres ser corregido, es como el enfermo. ¿Cómo va a corregir su cuerpo si no se toma el medicamento? ¿Sí me entiendo o no me entiendo? O sea, ¿cómo va a corregir su cuerpo si dice el doctor, tómatelo cada 8 horas? Yo creo que una al día ya. ¿No? Digo, creo que les hablan por ahí, ¿no? ¿Cómo va a ser corregido si no estás siguiendo las instrucciones? ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Usted sabe que le dice el doctor, mire, tómese esto por tantos días y tómese esto por tantos días y deje de comer esto por tantos días. No, y usted dice, que el doctor, ¿qué va a saber si yo conozco mi cuerpo? Sí, mira, se tomé una y a la primera quedé bien. Aparentemente quedaste bien. Pero a la larga tú te vas a dar cuenta que el no seguir la instrucción te afectó más. Porque se agravó la enfermedad. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Bueno, después de estas clases de doctorado que les he dado,
Seguimos. Entonces, alguien que es insensato y tardo de corazón, para usted, ¿qué es una persona tarda de corazón? ¿Qué es corazón? Ya les hemos explicado. ¿Qué significa corazón? Pensamientos, sentimientos, voluntad y dice intelecto, que está hablando de la mente. Entonces, cuando habla la escritura del corazón, ¿de qué está hablando? Tardo en tu pensamiento para entender, tardo en tus sentimientos para percibir, para sentir la presencia de Dios, tardo en tus emociones. Te dice, hermano Cristo, yo lo amo en el nombre de Jesús. Ajá, sí. Y ya cuando estás en tu casa, ay, el pastor me dijo que me amaba. Después de 1 hora, ¿no? 2 horas. O sea, tardo en tu corazón de entendimiento. O sea, no ha tenido la capacidad de entender tu corazón. Pero quiero que vaya a Daniel 11:33, porque quiero avanzarle. Le di solamente un resumen de algo que vimos ayer, pero ayer lo vimos un poco más profundo de todo este capítulo. Solamente ahorita lo di rápido. Fíjate lo que dice Daniel 11:33. Y los sabios del pueblo instruirán a quién dice. ¿A quién van a instruir los sabios del pueblo? ¿Esto vive? ¿No tiene su Biblia? ¿O no sabe dónde está Daniel? Daniel está antes de Mateo. Y después de Génesis. ¿Qué dice Daniel 11:33? Entonces, fíjese, ¿qué es lo que hacen los sabios? ¿O qué es lo que hacen los entendidos? ¿Qué hacen los que tienen sabiduría? Fíjese que la palabra entendido dice que es alcanzar, comprender, prudente, sabiduría. Entonces, ¿qué es un entendido? Alguien que actúa como prudentemente. Alguien que, ¿qué más? Comprende. ¿Cierto o no? Alguien que ha alcanzado sabiduría. Entonces, si tú le dices a tu hijo, oye, no te juntes con esta persona porque esta persona es así, 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 así. Y él dice, bueno, pero es mi vida, yo puedo juntarme con quien yo quiera y puedo hacer lo que se me dé la gana. Y después vienen las consecuencias de esto. ¿Por qué? Porque no comprendió, no entendió, no fue una persona entendida, no fue una persona sabia, no fue una persona que se dejó instruir. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Es como cuando le digo, hermano, no vea las predicaciones de su tío. Y usted dice, pues qué. Y ya cuando lo vea se está llorando porque predica muy bonito su tío. Y no sabe que muchas de esas enseñanzas fueron tomadas, tal vez no fueron sacadas en rebelión, pero sí fueron de que él hizo una rebelión. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Y toda rebelión tiene un fundamento o un cimiento satánico. La rebeldía es un principio satánico. El que no se deja instruir y es falto de entendimiento y es insensato, tiene principios satánicos. Aunque usted no lo quiera creer y aunque yo no lo quiera creer, la rebelión es un principio satánico. Y fíjense, la palabra instruir dice que es enseñar, separar mentalmente o distinguir. Entonces, cuando usted es instruido, usted se separa de aquellos que no son sensatos. O sea, se separa de los insensatos. Hay una diferencia. ¿Quién tiene aquí 2, 3 hijos? ¿Se nota la diferencia cuando uno obedece y el otro no? ¿O los dos son igual? ¿Sí? Las dos son desobedientes. A ver, se nota la diferencia entre un hijo que es sensato, un hijo que es entendido, un hijo que se deja ser instruido, un hijo que actúa con sabiduría, un hijo que se separa, ¿verdad?, de aquellos que no obedecen. Gracias.
Dios te multiplique en una pipa de agua. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Entonces, es importante que nosotros entendamos esto. Es interesante que usted sepa que el instruido, aquel que es instruido, se vuelve un entendido, se vuelve alguien que se ha permitido ser enseñado, alguien que se separó de los insensatos, alguien que entendió, ¿verdad?, que mentalmente él no debe de ser como los demás. ¿Sí me entienden? Y usted se va a dar cuenta. Si a 10 le gustan al reggaetón, pues a todos le tiene que gustar el reggaetón, porque si no, no estás a la moda. Usted tiene cara de reggaetonero. Ya usted sabe. Y si no le gusta el reggaetón, entonces usted es un amargado. Si usted no le gusta el reggaetón, es que no estás en la época. No le gusta el reggaetón, pues porque de seguro eres bien fresa, bien alzado, ¿no? A ver, espérate, no porque le guste a los demás, el reggaetón a mí yo voy a tener que ir por la misma línea que ellos. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? O sea, hay una diferencia. Si tú te pones a escuchar el reggaetón, tú vas a encontrar la porquería de cosas que dice. Cosas insensatas, cosas sin sabiduría, cosas tan simples y tan malvadas que a lo mejor usted, si no le ha puesto atención, hijo, es una porquería de música. Digo, y con esto tengo que sus hijos me tiren en las redes sociales, ¿no? El pastor que dijo que el reggaetón es una porquería. Imagínate, los cristianos reggaetoneros van a venir a buscarme, a ministrarme. Estaría bien que vinieran, ¿no? Una vez los ministramos. y usted no sabe el origen realmente de mucha música. La gente escuchamos música porque le agrada mi mente, le agrada mi corazón. Sí, ¿sabes por qué? Porque tú te identificas con ese tipo de música porque es como tú. Y entonces imagínate que escuchas. ¿Se ha escuchado esa, no? El trance metal, ¿no? Imagínate que estás escuchando. Pues así hablas tú. Mueve cráneos. ¿Qué mentalidad, no? Cuando realmente algo que distingue a una persona de las demás es que yo soy diferente a todos, todos se creen diferentes a todos, y sí somos todos diferentes a todos, ¿a poco no? Usted no tiene la cara que yo tengo, si no, pobre de usted. Pero todos somos diferentes a todos. Y usted dice, no, es que yo soy diferente, yo traigo otra mentalidad en la familia. Sí, tu mentalidad no otra nada. ¿Sabes lo que hace diferente a una persona dentro de una familia? Ser sensato, ser sabio, ser entendido. Y eso te distingue de los demás. Y de repente los demás, ay apóstol, cuánto lo amamos, ay apóstol, papito, y hasta lloraban en las predicaciones que hacía, se hincaban y lloraban, ay apóstol, lo amamos, y a la primera que pudieron, lo traicionaron. Mejor era, no digo que lo amo, no digo que nada, pero hay que ser más sensatos, porque la sensatez y el entendimiento y la sabiduría te distingue de los demás por la fidelidad. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Los dos discípulos dejaron de ser fieles porque no creyeron a lo que estaba escrito de Jesús. No creyeron a la instrucción que Jesús les había dado. No creyeron en que Él era el Hijo de Dios y que iba a resucitar. No creyeron en esa promesa que les había dicho, que iba a morir y que iba a resucitar al tercer día. Pues ya esperábamos. ¿No dijeron eso? Teníamos la esperanza. Ya se nos fue la esperanza porque se murió la esperanza. Y Jesús les dijo, no, estos no entendieron nada. Y es que lo digo, usted escucha predicaciones, entra a YouTube y dice, no, estos predican mejor que el pastor Eric, y los escucha, y ¿sabe qué sucede? ¿De qué ha servido tanta predicación? Si seguimos actuando insensatamente, si seguimos actuando con incredulidad en nuestro corazón.
¿Sí me entiendo o no me entiendo? Bueno, vaya rápidamente al primer libro de Crónicas 12:32. Quiero ir avanzando para seguir la continuación de esto, porque si no... Pero como muchos no vinieron ayer, tengo que darles el intro. 12, primer libro de Crónicas 12:32. 12:32. De los hijos de Israel, de los hijos de Isaacar, 200 principales, ¿cómo dice que eran ellos? Entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía de hacer, cuyo dicho seguían todos, ¿qué dice? Sus hermanos. A ver, espérame. ¿Cómo eran esos principales de Isaacar? ¿Entendidos en qué? ¿Nada más entendidos? Entendidos en los tiempos, pero después dice una palabra muy importante que dice, y sabían lo que tenían que hacer. ¿Sí me entiendo? O sea, un entendido sabe lo que tiene que hacer. O sea, tú no tienes que decirle a diario a tu hijo, recoge tu cuarto. ¿Sabes por qué? A ver, dígame por qué. Porque ya sabe lo que tiene que hacer, porque es una persona entendida. No tienes que decirle a tu hijo, lava el traste en el cual comiste. No, para eso estás tú, para eso eres mi chalana, mamá. No, ¿verdad que no? No, si tú eres una persona entendida, te va a distinguir de los demás. Cuando te vean que tú levantas tu plato y lo lavas y limpias tu lugar, así que pues ¿quién le enseñó esto? No, le está haciendo bien ir con el pastor Eric, ¿no? ¿No que regresa más rebelde? ¿Pero por qué cree que regresa más rebelde a veces? Porque no nos gusta ser instruidos. Y aquel que es instruido, cuando es rebelde, luego se le manifiesta. ¿Ya me entendió? No es que lo mande usted de aquí rebelde. Es que se activan los demonios que estaban operando en él porque no le gusta la instrucción. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Y qué bueno que muchas predicaciones están grabadas para que vea usted que yo no les enseño a que sean rebeldes. Que les enseñamos a que tienen que ser instruidos, tienen que ser sensatos, tienen que ser entendidos y sabios al actuar delante de Dios. Y hablamos que la sabiduría no solamente era de palabras, sino también de mente. ¿Y de qué más habíamos dicho? Y de hecho. O sea, alguien que es sabio no te va a decir nada más que es sabio por lo mucho que sabe. Eso no es la sabiduría en su plenitud. La sabiduría en su plenitud es el que sabe en mente, el que sabe en palabra y el que sabe en acción. Esa es la plenitud de la sabiduría. Y Jesucristo traía la plenitud de la sabiduría por cuanto Él era sabio en entendimiento, sabio en su mente, sabio en el hablar y sabio en el actuar. Y eso te distingue de los demás. Por eso, para ellos, Jesucristo era un gran hombre, ¿cierto o no? Un gran varón, de hechos poderosos. ¿Por qué? Porque él sí se distinguía de todos los demás y decía que era delante de Dios y delante del pueblo. Entonces se distinguía. Ahora fíjese, si usted sigue leyendo el 12, verso 32, dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyos dichos seguían todos sus. Entonces sus hermanos podían ser instruidos por ellos. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Y sus hermanos seguían lo que ellos decían. ¿Por qué cree que seguían lo que ellos decían? Porque se distinguían de los demás, se distinguía en el sentido que de lo que ellos decían era correcto. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Que de lo que ellos decían era algo que les traía beneficio. Ellos sabían actuar perfectamente en el tiempo. Decían: bueno, este es tiempo de hablar, pero este es tiempo de callar. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Eran entendidos. Era este tiempo de guerra, era tiempo de atacar, pero este es tiempo de paz. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Entonces eran conocedores de los tiempos. ¿Por qué? Porque eran entendidos, eran gente sabia, era gente que se distinguía por tener entendimiento de las cosas.
Entonces, a veces nosotros no tenemos el entendimiento de nada. Además, ni nos entendemos nosotros. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Sí me entiendo? Pues vendré del mono, o me habrá traído una nave espacial. El que es entendido sabe que fue entretejido en el vientre de su madre por las manos de Dios. No creas que te hiciste tú mismo, no creas que tus padres tuvieron la capacidad de hacerte. El cuerpo de la mujer o la matriz de la mujer tiene la capacidad por cuanto las manos de Dios están trabajando ahí. En serio, usted no me lo cree, pero la matriz son las manos de Dios entretejiendo un embrión, entretejiendo un bebé. Bendita las manos de Dios que están en los vientres de las mujeres. Y las mujeres ni saben lo que traen en su vientre. Y ahí está. Ay, si no me hubiera embarazado, fuera tan feliz. Si no me hubiera embarazado, no tuviera estos problemas, tengo que mantener a este chamaco. No, es una bendición. Es una bendición. Un bebé es una bendición porque fue tejido para ti, como regalo para ti, como regalo para tu esposo, de parte de Dios. Es una bendición, es un regalo que Dios trajo a tu vida, que Él mismo entretejió en el vientre de una mujer para que tú pudieras disfrutar de ese regalo y pudieras amar ese regalo, y ese regalo te pudiera amar, y cuando te empieza a decir por primera vez, papá, ¿qué sintieron ustedes, papás? Ya ni se acuerdan. Necesitan tener otro para que se acuerden, ¿no? Y que le empiece a decir mamá. Entonces es una bendición porque seguramente tu sonrisa, cuando tú ves por primera vez el rostro de ese niño, cuando por primera vez lo cargas, lo tienes en tus brazos, es algo sorprendente, es algo maravilloso. Tener un hijo es algo sorprendente y maravilloso, claro, en el diseño de Dios, ¿no? Sí, no lo vas a tener fuera del matrimonio, no lo vas a tener fuera en el diseño de Dios, para que también ese niño venga en bendición. Ya ves, te dije que tengamos relaciones, te dije, no, espérate, primero anillo y boda, y después lo que quieras. Mira qué chistosito te hizo Dios. Qué entendido para lo que te conviene, ¿no? Entonces es importante que nosotros entendamos, todo aquel que es entendido instruye a más, enseña a más, y la gente lo sigue. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? ¿Por qué? Porque dice, ¿por qué querían seguir al que les iba enseñando el camino de Maús? Porque lo vieron que era entendido. ¿Sí me entiendo o no? Porque entonces empezaron a decir, sí, porque cuando abrió la manera de hablar de las Escrituras, la manera de abrir las Escrituras, ¿por qué les habló de eso? Porque entendieron, ¿por qué lo quisieron seguir? Porque entendieron que Él era un entendido. Y todo aquel que entiende que alguien es un entendido, va a querer aprender de Él. Sí, amén. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Aquel que es un entendido va a decir, yo cuando vi al apóstol Raúl, yo decía, yo quiero ser como ese hombre. Yo quiero hablar como él, yo quiero ministrar como él. ¿Sí me entiendo? Sí, amén. Y también he visto hombres que digo, no, yo no quiero ser como ese. Además, cuando veía al espejo, dije, no, yo no quiero ser ya como tú. ¿Sí me entiendo o no? ¿Por qué? Porque cuando usted ve las capacidades de entendimiento que tiene una persona, dice la Escritura que el entendido o el sabio instruirá a muchos. Y lo estamos viendo. Desarrollaron 50,000 hombres que salían a campaña prontos para la guerra. No, perdón, 32. De los hijos de Isaacar. Pero quiero que usted entienda, la palabra Isaacar, o el significado de Isaacar significa, aquí lo tenía, es el que trae una recompensa. Entonces, todo aquel, escuchen, todo aquel que es entendido en los tiempos, todo aquel que es un entendido en la Escritura, siempre será recompensado. ¿Por qué? Porque la instrucción siempre trae una recompensa.
Y yo le decía, a ver, cuando su hijo lo obedece, seguramente usted le dice, mira, por cuanto obedeciste, cómprate algo. O le dice, mira, si tú haces esto, te paras temprano, limpias tu cuarto, lavas los trastes, o si tú estudias, mira, cuando me entregues tu ¿cómo se llama? No, tu boleta, no, la universidad, vamos a exigirle su universidad, no su boleta. Su título, le va a decir, mira, yo te compro un carro. ¿Por qué? Porque si él sigue la instrucción, él va a ser recompensado. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Por ejemplo, si usted escucha la palabra de Dios y la vive, su recompensa es la vida eterna. Su recompensa es la salvación. Su recompensa es mirar cara a cara a Dios. Su recompensa es ser coronado. Su recompensa es que le den una piedrecita que tenga su nombre, ¿cierto o no? Entonces, cuando usted obedece, hay galardones, es galardonado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque siguió la instrucción. Usted sabe que si usted entra a algún deporte y no sigue las instrucciones, ¿verdad? Lo expulsan, lo sacan de la competición. Pero si usted sigue la instrucción y se esfuerza, usted se va a destacar dentro de los demás, entre todos los demás usted se va a destacar. Porque dijimos que instrucción era, entendimiento era, ¿qué dijimos? Distinguir o distinguirse. Entonces usted se va a distinguir de los demás. Porque no actúa locadamente, porque habla con sabiduría, porque habla con entendimiento, porque habla con inteligencia, porque vive de la misma manera. ¿Sí me entiendo? Porque piensa de la misma manera. Pero aquel que actúa locadamente, ¿qué recompensa puede tener? Si nada más la riega, ¿no? Si usted me dice, es que pastor, yo nada más la riego, sí, sabes que el error no es el que tal vez sí la riegas, pero ¿sabes qué te ha pasado? ¿Por qué la has regado? Porque te ha faltado dejar que seas instruido de parte de Dios. ¿Sabes por qué la has regado? Porque no te gusta ser instruido, no te gusta ser enseñado, no te gusta el entendimiento, te gusta más actuar insensatamente, te gusta más actuar tardo de corazón, te gusta más hacer lo que tú quieres, te gusta más la rebeldía que someterte a la autoridad que Dios ha puesto. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Y ahora, vaya a Daniel otra vez, 11:34. Cristo. Y quiero retomar otra vez el 33. Dice, y los sabios del pueblo esperarán a muchos, porque algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y en caída. Serán ayudados de pequeños socorros, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto, ¿qué dice que hay? Hay plazo. Pero algo que es muy importante de esto, mira, aquel que no es entendido, aquel que no es sabio, se deja lisonjear por cualquiera. ¿Sí me entiendo? Se deja de, ay hermano, ay pastor, usted es bien bueno, ay pastor, pero solamente es para ganar tu voluntad. ¿Sí me entiendo? Porque ellos traen un plan, ellos traen un propósito de hacer algo, y entonces para que tú apoyes lo que van a hacer, te lisonjean. Y nosotros tenemos que tener el entendimiento, la sabiduría, ¿verdad?, de parte de Dios para no permitir que seamos lisonjeados. Ahora, quiero avanzar otro poco, porque si no, voy a querer. Vaya ahí a Daniel 12:10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos proceden impíamente. ¿Qué quiere decir esto? Que un insensato va a actuar ¿cómo? Insensatamente. Un impío, ¿sabe por qué actúa impíamente? Porque ya sabe lo que es ser impío. Porque ya sabe lo que es no tener piedad. Porque ya sabe qué es lo que es estar sucio, lo que es estar rebelde. O sea, una persona que trae una mentalidad rebelde, un corazón rebelde, donde quiera que vaya va a actuar de la misma manera.
Está como las personas que van a un trabajo y quieren llegar a mandar al jefe, ¿no? Y que le dicen al jefe, ¿por qué llega tarde? Oye, pues si soy el jefe, puedo llegar a la hora que quiera, ¿no? Entonces yo te pago. ¿Cierto o no? O sea, tú no puedes llegar a darle instrucciones al jefe. Tú tienes que dejarte ser instruido por el jefe y el jefe te va a decir qué hacer y tienes que ser entendido para hacerlo de la manera que el jefe quiera, porque entonces serás recompensado. ¿O no es así? Bueno, así como los hijos quieren mandar a los padres, ¿no? Y quieren instruir a los padres. Pero también hay hijos que son sabios y que a veces también los padres deben escuchar el consejo de sus hijos. Porque también hay cada padre alocado que Dios santo, ¿de dónde lo sacaron? Entonces, hay que entender. Mateo 13, por favor. Mateo 13, 13. Ya, la gente no quiere ser purificada, la gente no quiere ser santificada, la gente no quiere ser limpia, no quiere dejar de proceder impíamente. Porque dice que los impíos, ¿qué dice? Y ninguno de los impíos entenderá. Ya hay un problema en la impiedad, ¿cierto o no? Que no hay entendimiento. O sea, todo aquel que actúa impíamente no entiende. O sea, no entiende. Y fíjense lo que dice ahí. Pero los entendidos comprenderán. ¿Qué dijimos que era la palabra entendido? Comprender. Ahora, ¿qué tan difícil habría sido para aquellos dos discípulos entender y comprender la palabra o la instrucción que Jesucristo les había dado? La instrucción era que era necesario que Él fuera a la cruz, ¿cierto o no? Que Él padeciera y muriera, pero que al tercer día, ¿qué iba a suceder? Iba a resucitar. Pero si en cambio ellos dijeron, no, pues ya es el tercer día y no pasó nada, y por ahí dijeron unas mujeres, pero fueron unos de nosotros, no vieron el cuerpo, y como que ya no estamos creyendo que eso suceda, y creemos que pues, Jesucristo fue solamente un varón, ¿cómo decía? Un profeta, ¿no? Un varón profeta, poderoso en palabra, delante de Dios y delante del pueblo, pero pues ya hasta ahí quedó. Y entonces Jesucristo molesto les dice, insensatos, tardos de corazón, porque nunca creyeron en la instrucción, nunca creyeron a lo que se enseñó a través de los profetas, desde Moisés para adelante. Empieza a decirles a lo que habló todo profeta de Jesucristo. No creyeron en esa instrucción, no creyeron en esa enseñanza, fueron desentendidos, actuaron impíamente, porque un impío no entiende nada. Pero dice que un entendido es aquel que comprende. ¿Sí me entiende o no me entiende? Aquel que está comprendiendo la enseñanza. Aquel que en lugar de sentirse atacado, en lugar de sentirse lastimado, comprende lo que se le está diciendo. ¿Sí me entiende? A ver, yo le pregunto a usted, papá, mamá, que aman a sus hijos. ¿Usted les llama la atención o los instruye porque los odia? ¿O por qué lo hace? Porque los ama y quiere librarlos de muchas cosas. ¿Cierto? Usted le dice a su hijo, mira hijo, no estés toreando ese perro. Y ahí va el hijo. Que te dije que no estés. Pues es que tú piensas que todo va mal. Y ahí va hasta que lo muerde el perro. ¿Y qué te dije? Llore y llore. ¿Y qué te dije? ¿Por qué? Muchas veces Dios nos quiere librar de muchas cosas. ¿Y qué sucede con nosotros? Volvemos a lo mismo, hasta que ya la vemos muy dura, decimos, ay Señor, ayúdame por favor. Pues hijo, pero te pude haber librado de esto si tú hubieras sido entendido, si hubieras comprendido. Vamos a Mateo, le había dicho 13. Yo terminé ahorita el otro versículo porque me lo estaba saltando. Mateo 13:3. Ahí todo el capítulo 13 de Mateo habla de como 7 parábolas, pero vaya rápidamente lo que dice el 13. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió, ¿qué dice? A sembrar. Imagínate qué tan sencillo empezó a hablarle de Jesucristo. ¿Cómo les habló? Por parábolas.
sea, les empezó a hablar por parábolas, pero es importante que usted entienda y comprenda. A veces no es tan fácil, ¿verdad?, entender una parábola. No es tan sencillo entender una parábola. Y imagínate que de repente llega Jesús y te dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y las comieron. Parte cayó en el pedregal, donde había mucha tierra, y brotó, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual 100, cual 60, ¿va? Y cual 30 por 1. El que tiene oído para oír, entienda. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Entonces, aquel que tiene entendimiento es buena tierra. Pero aquel que es insensato, aquel que actúa impíamente, aquel que es rebelde, aquel que no tiene raíces, porque la enseñanza son raíces. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? La instrucción es un cimiento, es una raíz, y donde usted se puede agarrar. Y si usted entiende lo que los dos discípulos dijeron, en el sentido de decir que solamente era un varón profeta, en que dijeron que ya casi habían perdido la esperanza, esperábamos que él redimiera a Israel, pero pues no pasó. Entonces quiere decir que ellos no tenían buenas raíces, no tenían buenos cimientos, porque no dejaron ser instruidos por la palabra. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? ¿Y qué vino Jesús? Que tuvo que venir otra vez resucitado a enseñarles. ¿O no es así? Tuvo que venir ahora resucitado a enseñarles. Ay, Señor, pues si no me creyeron estando ahí con ellos en persona, pues ahora tengo que morir y resucitar para volverles a enseñar. Porque son faltos de entendimiento. Y fíjense lo interesante de esto. Vaya al verso 13. ¿Qué dice el verso 13? Por eso les he hablado por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. O sea, se están viendo milagros, están viendo señales. A ver, estás viendo lo que Dios está haciendo en tu vida y ni así entiendes. ¿O no es así? Dice, pues ya mejor les hablo en parábolas, de todos modos, ni entienden. O sea, les hablo en parábolas porque viendo, no ven. Oyendo, no oyen. Ni entienden. Ahora, ¿qué necesitas para entender? Si hay gente que Dios ha hecho milagros muy grandes en su vida y no entienden. Si hay gente que ha oído la voz de Dios y no entiende. Dice Dios, no, pues de aquí en adelante te voy a hablar parábolas, porque de todo mundo me sale igual. No entiendes. O sea, no entiendes por lo que hago, no entiendes por lo que ves, no entiendes por lo que escuchas, no entiendes ni porque vienes a todas las predicaciones, no entiendes a nada. O sea, ves a Guillermo Maldonado en el YouTube, ves a todos los famosos predicadores en el YouTube, ves al pastor Eric que nadie lo conoce en su casa, y de todos modos no entiendes. ¿O no les está diciendo eso? ¿Por qué somos tan faltos de entendimiento? Dime una cosa. Aquí, si alguien fue alcohólico, ¿sabe lo que el alcohol hace en su casa? Lo que el alcohol hace en su familia. ¿Cierto? Alguien que fue drogadicto sabe lo que la droga puede hacer en su cuerpo y puede hacer en su casa. Yo cuando tomaba, yo decía a Dios, me acuerdo cuando yo le pedía que me sacaran del alcoholismo, decía, ¿cómo es posible, Señor, de que estoy haciendo cosas que en mi vida me imaginé que yo las iba a hacer?
Y cuando yo veía a alguien que las hacía, cuando yo no lo hacía, antes de que yo lo hiciera, decía, no, yo nunca quiero hacer eso. Yo veía la manera de tratar de un alcohólico a su esposa, la manera de tratar de un alcohólico a sus hijos, la manera de un drogadicto que trabaja en un drogadicto, que a lo mejor en su vida imaginó un drogadicto, un adicto, robar algo y se volvió un ratero. Que a lo mejor en su vida un narco imaginaba matar a alguien y terminó matándolo. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Y digo, no lo digo por ofender a nadie, o sea, lo digo porque hay cosas que sabemos que están mal y lo hacemos porque somos falta de entendimiento, porque nos volvimos impíos, se nos quitó la piedad y actuamos impíamente, actuamos sin piedad. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Y tú te vas a dar cuenta que un alcohólico, cuando llega a su casa todo borracho, en la calle, el amigo, lloras con el amigo, amigo, contigo hasta la muerte, pero llegas a tu casa con los que de verdad te aman, con los que de verdad no te van a traicionar, con los que de verdad siempre han sido fieles contigo, y empiezas a maltratarlos. Entonces, eso es actuar en piedad, sin piedad. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Y les empiezas a robar a los tuyos. Y sabes que no te van a decir nada porque te aman. Y eso es sin piedad, no tienes piedad. Porque tal vez ellos trabajaron, se esforzaron para comprar algo para la casa, se esforzaron para comprar algo para ellos, para que tú llegues y nada más por la adicción, vayas, les robes y lo vendas bien barato. ¿Sí me entiendes? Eso es, y dice que el impío no entiende. ¿Por qué? Porque lo va a volver a hacer. Y entonces dice Jesucristo, mira, no has entendido ni por lo que has visto, no has entendido ni por lo que has oído. Mejor te hablo en parábola, ¿cómo ni entiendes? No, Jesucristo lo decía más bonito que usted, pastor. Bueno, no quiero que te imagines su cara diciéndote eso, o su rostro. Vaya a Marcos 4:13. Marcos 4, verso 13. Dice, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo puedes entender todas las parábolas? O sea, si se te agrada entender una parábola, que es la que solamente Jesús quiere que tú te aprendas, ¿cómo vas a comprender las demás o cómo vas a entender las demás? Fíjate, la palabra entenderéis o entender en esa parte es percibir, reconocer y comprender. O sea, si tú no reconoces lo que Dios te está enseñando, si tú no reconoces, no comprendes lo que Dios te está enseñando, entonces no puedes entender lo demás. ¿Cómo vas a entender a una persona que viene mal? ¿Cómo la vas a comprender a una persona que viene mal si ni tú mismo te entiendes ni te comprendes? O entonces, ¿cómo le vas a dar un consejo a alguien de algo de parte de Dios que ni siquiera tú has entendido y ni siquiera tú has comprendido? Y eso sí, eres el hermano consejero de la iglesia, ¿no? Hermano, lo vengo a aconsejar como el pastor no lo aconseja. ¿Cómo no lo aconsejo? Lo aconsejo a través de la enseñanza. La enseñanza es un consejo. La enseñanza es una instrucción, una capacitación para cómo debes de vivir. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Y como el pastor no lo aconseja, pues yo le aconsejo que deje a su esposo. Yo le aconsejo que le tire 2 o 3 derechazos a sus hijos y les dé la vara de la corrección con la vara más gruesa que tenga. Amén. Ahora, yo quiero que usted entienda. Le expliqué la vara de corrección, ¿sí? ¿Se acuerda que le expliqué la vara de corrección? Porque muchos dicen que la vara de corrección es, hasta la venden en las tiendas cristianas, ¿no? Y usted va, el pastor, hermano, le vendo la vara, ¿tiene hijos? Sí, le vendo la vara de la corrección. Unos 12 varazos en el nombre de Jesús a su hijo, para que sea corregido. Yo también tengo una vara de la corrección, me la trajeron, ¿no? Ya se la llevaron. Me la escondieron. Yo dije, órale. Cualquier hijo de aquí que quiera ser corregido, aquí está la vara. Es la más delgada.
¿La quieres, hija? Para Dani. Mira, está re buena esta vara. Sí, sí. A ver, ves, hermano, ¿a quién le va a gustar que lo agarren a varazos? No la violencia genera violencia. Y les enseñé qué es la vara. ¿Sí les enseñó o no les enseñó? A ver, ¿quién no sabe? Bien, la enseñanza que les enseñé de la vara. Ahora sí que la enseñanza que les enseñé de la vara. ¿Quién no se la sabe? ¿No te la sabes? A ver, vaya a Isaías 11. Vaya, rápidamente. Fíjate lo que es la vara. Porque mucha gente dice que la vara pues, es corregir a los hijos a golpes. A ver, de aquí. De los que están aquí, no meta a nadie más. ¿A cuántos de aquí los corrigieron a golpes? O sea, a ver, aquí nunca le golpearon. Sus padres. Porque pues ahí en la calle por andar haciendo lo que no, lo golpeaban. A ver, ¿cuántos de aquí fueron golpeados por sus padres? Corregidos para que no se escuchen feo. Corregidos por sus padres. ¿A quién le daban con la escoba? ¿A quién le dieron con el cinturón? ¿A quién le dieron con el gancho de alambre, no? Que era de fierro, no. Ya me acordé de mi mamá. ¿A quién le daban con la chancla? Es que mire, nos hemos equivocado y pensamos que como nosotros fuimos instruidos, y todavía ponemos en el Facebook, gracias a esta chancla soy lo que soy ahora. No, espérame, yo te voy a decir una cosa. Mucha de la gente, y Dios no me va a permitir mentir en esto, muchos de nosotros crecimos con rencor, resentimiento hacia nuestros padres por esa cuestión. Por la chancla. Pero sí, esa razón es cierta, o sea, quizás mejor por esa situación las personas como es. Sí, se volvieron violentas. ¿Por qué? Porque muchos recibieron violencia. Y entonces como vieron el papá pegar a la mamá, vieron los hijos que era la manera correcta de llevar una familia. Y no es cierto. Perdónenme, pero la mejor manera de llevar una familia es con una persona entendida. Y una persona entendida distingue su casa de las demás casas. ¿Sí me entiendo o no me entiende? Fíjese, 11. Saldrá una vara. Usted quiere una vara, ¿no? Del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de ¿qué? A ver, espérame. ¿Qué va a venir sobre la vara? ¿Qué tiene la vara? El espíritu de Dios. Entonces, ¿quién es el que va a guiar a esa vara? El espíritu. Pero fíjense lo que dice después. Espíritu de sabiduría. A ver, espérame. Entonces, para corregir a mis hijos, uno, yo necesito el Espíritu de Dios sobre mí. 2, necesito sabiduría. Yo no puedo corregir a mis hijos si no soy sabio. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? 3, espíritu de inteligencia. ¿Qué necesito para instruir a mis hijos? Ser inteligente. No hablar alocadamente. Un padre ve que el hijo la riega y lo primero, ¡pras! Te dije, y casi lo medio mata. Está peor que, oye, ¿cómo crees que un castigo de esa manera? Luego dice ahí, ¿espíritu de qué? A ver, entonces, si tú no eres sabio, si tú no tienes el Espíritu de Dios, si tú no tienes el Espíritu de sabiduría, si tú no tienes el Espíritu de inteligencia, tú no puedes dar un consejo. ¿Sí me entiendo o no me entienden? ¿Por qué? Porque para dar un consejo se necesita el Espíritu Santo. Para dar un consejo se necesita ser sabio. Para dar un consejo se necesita ser inteligente. Y entonces viene el consejo. ¿Sí me entiendo o no me entienden? Estoy en el 4, el consejo, ¿no? Y de poder. Entonces, el consejo te da el poder. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? El consejo te da el poder para traer, después que dice, conocimiento. ¿Cierto o no? A ver, el consejo te da el poder para darle un buen consejo a tu hijo. Para darle conocimiento. ¿Sí me entiendo o no me entiendo?
Entonces, cuando tú le das el conocimiento a tu hijo, ¿cuál es lo que sigue? Entonces si tú ya le diste a tu hijo un consejo porque tienes el Espíritu de Dios, ¿por qué más? Porque tienes el espíritu de sabiduría, porque tienes espíritu de inteligencia, tuviste la capacidad para darle un consejo, y para darle un consejo tuviste el poder. ¿Para qué? Para que él tuviera el conocimiento, y después de que él tenga el conocimiento, él va a pensar hacer algo malo. ¿Por qué? Porque en él va a actuar el espíritu de temor a Dios. ¿Sí me entiendo? Eso es una vara. Eso es lo que es una vara. Esa es la vara de Dios. Ese es Jesucristo como vara. Cuando tú tienes a Jesucristo en tu corazón, no es para que vayas a varazos a tus hijos, no es para que vayas a María Nieta, digo, para que no me vayan a cobrar tus derechos, para que no vayas ahí y compres la vara de la corrección y te digo, a ver, siéntate, porque bájate el pantalón, porque te voy a corregir, porque la palabra dice que a los hijos se corrige con vara. Ya le enseñé la vara de la corrección. La vara de la corrección tiene que tener el Espíritu Santo, la vara de la corrección tiene que tener sabiduría, la vara de la corrección tiene que tener inteligencia, la vara de la corrección tiene que tener consejo, la vara de la corrección tiene que tener poder y tiene que dar conocimiento, y la vara de la corrección enseña a tus hijos a tener temor a Dios. Y eso, ¿quién cree que lo hace? Un entendido. Así de sencillo. ¿Y sabes cómo lo van a ver tus hijos? Cuando vean todo eso en ti. Y vean que tú también le tienes temor a Dios, van a decir, no, sí, tiene razón. Hay que tener temor a Dios. Pero no pueden tener temor a Dios si tú no sabes utilizar al Espíritu Santo y le dices, Espíritu Santo, guíame con sabiduría, con inteligencia, para darle un consejo a mis hijos. ¿Sí me entiendes? Porque tú le puedes decir a tu hijo, no quiero que andes con esa, o a tu hija, no quiero que andes con esa. Sí, pero díselo con sabiduría. ¿Sabes por qué? Por esto, por esto y por esto. Y yo te aconsejo esto. Y eso te da, el consejo te da poder para que ellos adquieran conocimiento. ¿Sí me entiendo o no me entiendes? Y cuando ellos adquieren conocimiento, entonces no te van a tener miedo a ti, no te van a tener temor a ti, le van a tener temor a Dios. Y es mejor que le tengan temor a Dios que a ti. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Y entonces si no hay, ya iba a predicar 40 minutos, ya voy para la hora, no más. Ven. Entonces es importante que nosotros entendamos esto delante de Dios y que sepamos, ¿verdad? Vaya rápidamente a Mateo 13, 19. Ya voy a terminar, porque Mitzi se tiene que ir a maquillar. Dice Mitzi, amén. Mateo 13, 19. ¿Qué dice 13, 19? Cuando alguno oye la palabra del reino